Estamos con una eminencia del periodismo deportivo en Córdoba, una persona que hace más de 50 años que se dedica a esto, que como él suele decir a veces, está detrás de la pelotita, el señor Juan Rodríguez Brizuela. Muchísimas gracias por venir, gracias por estar. Gracias por la invitación. Usted quiere profundizar en muchas cosas porque me he enterado de algunas cuestiones personales, no tanto del trabajo, pero ¿qué pasa con los periodistas que no quieren, sobre todo los que se dedican al periodismo deportivo, al fútbol especialmente, no dicen de qué cuadro? Después de los otros deportes nadie tiene drama, nadie tiene problema. Instituto en básquet. Del que quiera. Yo siempre lo grafico de esta manera. Hace unos días jugaron una competencia, prácticamente una final, tanto Federer con Nadal. Reúnen una multitud. Ahí presente. Había más gente afuera de Wimbledon que la que entraba en el escenario. Y por supuesto, éramos millones viéndolo por televisión. Pero el acontecimiento, el convocante, ¿qué sucede con...? Están jugando una final. ¿Qué sucede con la gente? Digo, cuando la pelota pica adentro, la gente aplaude. Y si pica afuera, la gente aplaude. Porque hay uno que ganó y otro que perdió. No importa si ganó Federer, Nadal, a nadie le importa el show. Lo importante es el acontecimiento, ¿sí? En el fútbol no. En el fútbol sí importa quién ganó, quién perdió, a verle la cara. Pero no sería más honesto que digan, mira... Como dicen los muchachos los domingos, a ver, poné el 12 a ver qué dice ese gordo de cómo jugamos. Pero bueno, y eso nos ha acompañado toda la vida. Tengo la fortuna de que me han puteado en casi todas las canchas, entonces no hay problema, tenemos... ¿En algún momento la pasaste mal en una cancha? En algunos momentos, sí, pero bueno, ya... Agrevián vino acá y dijo que le gustaba que lo insulten. Decía, me gusta que me insulten porque sé que estoy presente, aparte... No, yo no soy de esas características. Yo creo que él es un hombre muy especial, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Él es un tipo muy especial, de un carácter muy especial y además se toma la vida con una filosofía distinta. A nadie le gusta que lo puteen. Pero los Brizuelas originales. A todo el mundo le gusta que le soben el lomo. Bueno, sí, por supuesto. Sí, claro, sí. Siempre es más lindo eso. Sí, por supuesto. Sí. Pero los Brizuelas originales, sí. ¿De qué cuadro eran hinchas? Los que poblaron en la primera vez del suelo cordobés. No, bueno, mi abuelo decía que era de las 3B. Él era de Bolívar, ¿sí? Para quienes no les suena, Bolívar, hay muchos que lo asocian hoy con la serie que está dando Netflix, ¿no? que es la historia de semejante figura política y militar de Sudamérica. Pero Bolívar era uno de los cuadros del ascenso de nuestra ciudad. Claro, no se metía con nadie. Digamos, decir eso pero hablamos de mi abuelo. Sí. Mi abuelo, él era ir a la cancha, digamos. Él era de Bolívar, de Belgrano y de Boca. Y procuró que sus hijos salieran futboleros también, les gustara. Mi abuelo no iba a la cancha, pero él era de las 3B. Y los hijos le salieron de Bellavista, de Talleres y de River. Salvo Víctor, que era de San Lorenzo, pero después, todas esas cosas. Pero también, y probablemente venimos encapsulados desde siempre, en función de que intentamos decir lo que vemos con la mayor transparencia y ecuanimidad, para decirlo de alguna manera. Lo de la imparcialidad, siempre digo imparciales, eran los que fumaba cuando era más chico. Cuando hace una retrospectiva a tus orígenes, puede ser que, no sé si soñabas con ser periodista deportivo, pero que te gustaba mucho la música. No tenía vocación de ser periodista deportivo, eso tengo medianamente en claro, de cuando era chico, pero sí he tenido la fortuna de vivir de la radio, de lo que hago, y de recordarme desde muy niño siempre dentro de la radio. Es decir, yo formaba parte de la radio, pero del lado de adentro. Cuando tenía... La única que creyó que yo tenía pasta de artista era mi mamá. Bueno, está bien. Claro. Entonces, ella una santa, digamos. Claro.
Mi papá me enseñó a leer, mi papá era un crack desde ese punto de vista. Mi viejo enseñaba, él hacía los pizarrones, en mi casa él hacía ¿Vos de tocabas todo. un instrumento o no? Mi mamá me llevó a estudiar piano. Piano. Sí, claro, yo me recibí de maestro de piano. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y tenés un piano en tu casa? No, nunca tuve un piano. Y hubo un momento... ¿Ni un órgano, nada? Nada. Hubo un momento, primero que no había ninguna posibilidad para nosotros, un piano. Imposible. Entonces, hubo un instante en que para seguir creciendo, estudiando con el tema del piano, debía tener un piano. Y en mi casa hubieran vendido la casa para comprarme un piano para mí. Y yo con 13 años decidí que no estaba bien. Y ahora cuando ves un piano, ¿te gusta ir a... No. ¿Te sentás? No, me encanta verlo. Te encanta verlo, pero no, nunca más por eso tocaste. te quiero terminar de contar. Entonces, ¿qué sucedió? Para que no tuvieran vocación de querer comprarme un piano, decidí terminar con el estudio. ¿Sí? Y nunca más en la vida me senté a un piano. Nunca más. Ajá. Entonces, yo me recuerdo, de 2, 3, 4 años, recitando, porque mi viejo me enseñaba a memorizar y a leer, entonces recitaba en un programa radial para niños que se hacía en Radio Esplendi, que después fue Radio Universidad, en Radio Esplendi, ahí en la Galería Muñoz, y lo hacía Doña Tremebunda. Y yo ahí primero recitaba. Después mi mamá me mandó a que aprendiera a bailar criollo. Entonces, primero recitaba, después ya con más años recitaba y bailaba, que esas cosas que uno cuenta, bailaba por radio. Entonces, los nietos míos me miran y me dicen, está loco este gordo. Pero bueno, eso sucedía. Y después llevaba la Tremebunda su show a casi toda la provincia, bueno, y eso era su ganancia. Era un programa extraordinario para niños en aquella época, estamos hablando del 50. ¿Sí? ¿Y ahí cómo saltas a tirar cable Bueno, después de eso comienza el tema del piano. Y con 10, 11, 12, 13 años fui a LB2 a todos los programas infantiles a tocar el piano. Sí. Y cuando decido que no, dejo de pertenecer, de estar dentro de la radio. Por eso digo, siempre estuve del lado de adentro. Y volví cuando tenía 16 años a darle una mano a uno de mis primos, que me dijo, vení, ayúdame, que estamos trabajando ahí con el tío Víctor, vamos a transmitir más partidos, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí comencé a participar, primero como decimos, como tiro cable, como ayudante, como se comienza en la mayoría de estas cosas. Uh-huh. Y después, en función de algunas cosas que Brizuela entendía que yo decía con algunas... ¿Y te acordás la primera vez que te dio aire Brizuela? Sí, casi me muero. ¿Qué partido era? Me tocó comentar un partido de Villa Salais, era un partido de primera división. No, de un partido del ascenso, un sábado a la tarde. No sé si Villa Salais y La Flor eran grandes partidos en aquel momento. Y escribí algo así como 10 renglones. Y estuve a punto de largarme de llorar. Pero llegué a terminar las últimas frases, pero sin casi poder hablar. Se me cerró la garganta, me agarró. De repente me di cuenta que estaba un micrófono ahí, que yo lo había ignorado totalmente, y eso casi me deja ahí fuera de combate en la primera vez, en la primera pelea, con el micrófono. A lo que, bueno, después con el paso del tiempo, me acordaba lógicamente de algunas cosas que me enseñaba Víctor, que al micrófono no hay que tener miedo, al micrófono hay que tratarlo con respeto. Nunca te sientes a un micrófono sin haber leído el diario de hoy. Ah, es clave eso. Sí, claro, porque entonces decía, no te pueden sorprender en un programa del que vos vas a participar preguntándote algo como supuesto periodista deportivo,
algo que haya sucedido en la jornada de ayer, porque los diarios eran de ayer, bueno, y que vos no sepas. Entonces, nunca te sientes a un micrófono sin haber por lo menos leído el diario de hoy. Y además de eso, vos agarrás la voz del interior de los domingos, ¿sí? Y te dedicás a leerla durante toda la semana, así vas a aprender a hablar. Y, bueno, y después de eso... Cuando la voz del interior se escribía... Claro, se escribía bien. Cuando la escribían realmente próceres del periodismo. ¿Y dónde sale la frase el diario informe de hoy? Eso, porque yo, la mayoría... léelo, pero no me traiga esas noticias, digamos. Claro. Actualizame. La mayoría de los informativistas deportivos durante muchísimo tiempo hacían toda su participación deportiva leyendo el diario. Entonces leían las noticias del diario porque no tenían otro modo de encauzar, no había otra manera de poder lograr noticias locales, ¿sí? Vos tenías una teletipo, que era uno de los elementos más extraordinarios que había en una radio, que te traía de vez en cuando alguna noticia deportiva que producía Telam y que bueno, vos tenías la posibilidad de contar lo que hacía River, Boca, Independiente, San Lorenzo, la selección argentina, nada de acá. Entonces, la mayoría se sentaba a hacer sucesos deportivos, muchos de ellos con el diario en la mano. Entonces, Víctor empezó a cargosearlo a todo con el diario informe, hasta que entendieron, o entendimos todo, por decirlo con mayor exactitud, que lo que había que hacer era trabajar, era producir las noticias. Así que a partir de ese momento y de la participación de algunos tipos como yo que tenían libertades en tiempo para poder, yo ya había terminado el secundario, ya era empleado del Hospital Clínicas y... ¿Empleado qué hacía en el Hospital Clínicas? Bueno, a mí me dieron trabajo en un momento en el que en mi casa se necesitaba trabajar porque a mi papá lo habían cesanteado de la policía. A mi viejo lo cesantearon 2 veces. La primera vez, cuando yo era muy pequeñito, porque se negó a ponerse la tira negra porque se había muerto Eva Perón. Y como en aquel momento, como en este momento, los muchachos de la Cámpora entienden de que no se necesitan periodistas ni tampoco efectivos militares o policías, sino militantes. Eso es lo que han querido toda la vida. Y eso pasó en aquel momento y a mí, mi viejo lo echaron. Después pasó a ser sodero y otro tipo de cosas, hasta que lo reincorporaron otra vez a la policía. Pero ya de grande mi papá perdió su empleo y entonces había que salir a laburar. Mi mamá, que era una militante radical como toda mi familia y como mi abuela, digo yo, el único premio que tuvo mi abuela como creadora prácticamente del Partido Radical en Córdoba es que cuando se murió, a ella la velaron en la Casa Radical. Solamente a Ilia y a ella la velaron en la Casa Radical. Te da una idea de la dimensión de lo que era mi abuela, lo que representaba para el Partido Radical. ¿Qué le dio el radicalismo a mi abuela? Un puesto de portera. De portera. Hoy son millonarios todos los militantes de los partidos políticos. A mi abuela le dieron un puesto de portera. ¿Qué pasó con ese puesto de portera? Cuando mi abuela no pudo trabajar más, se lo heredó mi mamá. Y bueno, ese tipo de cosas son las que por ahí nos han acomodado un poco en el acontecimiento con el que fuimos creciendo. Y mi vieja, que era portera de la escuela Irigoyen, tenía una amistad con uno de los muchachos que manejaban en el colegio, ¿sí? Y ese hombre, muy joven, él era hijo del director del Hospital Clínica. Y mi mamá le comentó la situación. Y yo había terminado el secundario. ¿Qué le hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, te cuento. Yo había terminado el secundario. Tenía la vocación de querer ser médico. Bueno, este hombre habló con su papá. Y su papá me mandó a llamar a mí. Y él me atendió y me dijo, no tengo nada para usted. Y le dije, ¿para qué me hizo venir? Claro. Y me dice, lo que sucede es que me dicen que usted quiere ser médico.
Sí, esa es una posibilidad. Pero lo que necesitamos nosotros ahora es que yo trabaje y que se genere una moneda para mi casa. Y me dijo, yo lo único que le puedo ofrecer es un puesto de peón de patio o de peón de cocina. O sea, me dice, no tengo un trabajo para usted. No, le digo, tiene dos. Yo necesito el laburo. Así que ingresé como peón de cocina en el Hospital Clínica y trabajé ahí durante un par de años. Después me trasladaron como peón a algunas de las salas y en un momento dado al laboratorio central del hospital, Bien. donde yo ingresé como un peón y me fui como jefe de un departamento que se había creado en un momento, que era el departamento de drogas del laboratorio central. Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias por venir, muy amable por sumarte a esto, por tu tiempo. Sé que tenés que viajar ahora, así que te dejamos libre y que lo disfrutes muchísimo. Bueno, ¿Estamos? muchas gracias.